¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y los que están en el canal ya saben cómo es mi sistema de predicciones, así que siempre trato de encontrar. Les recomiendo que vean algunos videos anteriores donde se anticipaban muchas cosas que estamos viendo ahora, como el tema de los casos de corrupción. Yo, si bien en mi lectura pensé que eran al revés, digamos que eran propuestos de parte del oficialismo hacia la oposición, los casos de corrupción me salían bien claros en la primera parte de la lectura, donde yo miro qué es lo que viene para la Argentina, ¿no? O qué es lo que viene en el panorama político. Hoy lo que vamos a ver acá son dos situaciones que se han dado, más una de mercado, que no se menciona mucho. Yo lo voy a ver con las cartas, obviamente voy a dar mi opinión, y como les digo siempre, a la gente la doy buenamente y para discutir de una manera honrada con la gente, no para estar a los insultos, ¿no? Los que me conocen saben que trato de dar mi opinión y eso corresponde a mí decidirlo, no a la gente que comenta, ¿no? Diciéndome, tire las cartas y haga eso nada más. O sea, yo voy a hacer, como siempre, desde que empecé con este canal, lo que quiera, porque soy libre de hacerlo y porque me gusta opinar también, si no, no lo haría. O sea, ¿para qué haría esto, no? Así que bueno, voy a compartir con ustedes esta lectura. Les mando un saludo muy grande a todos mis consultantes, las personas que hacen consultas. Me pueden escribir por Instagram, los que quieran hacerlo, y averiguar por ahí, se ponen de acuerdo conmigo. Así que muchas gracias, voy a cortar ya, y ya mismo voy a estar viendo qué es lo que viene, no qué es lo que pasó. Después lo voy a hacer, también hay preguntas, pues siempre le permito a la gente en las publicaciones que deje preguntas para mis lecturas. Así que vamos a ver sobre todo lo de Lomas de Zamora, y por supuesto el tema de las coimas, ¿no? El tema de quién quiere involucrar, o por lo menos involucraría a Karina Milei. Ya corté, así que voy a colocar 5 cartas y quiero ver qué es lo que viene. Entiendan que a veces no voy a acertar justo el hecho puntual, pero los que puedan ver la tirada anterior van a ver que en las 5 cartas que saqué cuando se hablaba de corrupción, que era lo que venía, ¿no? En los carpetazos, operetas, como le dicen, o no. Sí está muy claro y nadie se puede hacer el tonto, que desde que asumió este gobierno, la oposición lo quiere voltear, sea con el recurso que sea, con marchas, con agitación en los mercados, que eso también es un tema que no se toca. Acá hay una guerra entre los bancos y el gobierno, y eso está muy claro. En este sistema tan extraño que tiene la Argentina, los bancos no trabajan de bancos. Los bancos también, de alguna manera, serían lo que se llama vulgarmente planeros del Estado, no se reciben bonos a bajo precio, les dan tasas, vienen acostumbrados así hace casi 20 años. Y Milei les declaró, y Caputo de alguna manera, la guerra con esto de los encajes, diciéndole tengan más encajes. El encaje, para el que no lo sabe, yo sé que mucha gente de mi canal es muy educada en economía y lo sabe, el encaje es el dinero residual que un banco debe tener a la vista, ¿no? Es el dinero que tiene que tener por lo menos en su reserva. Cuando se aumenta eso hay menos posibilidades de mover ese dinero. Hubo muchísima caída en el mercado financiero gracias a eso. Las tasas se fueron muchísimo más de lo que estaban, el gobierno las liberó. Seamos claros, el gobierno no tenía ninguna necesidad de hacer eso, ni tampoco fue por una crisis. Lo hace por una cuestión de seguir adelante con un plan sin medir las consecuencias eleccionarias. Ese es el tema claro. Bueno, lo primero que se ve es ingreso de dinero. Eso es lo que está acá, y esto tiene que ver con dinero para financiar determinadas cosas. Vamos a ver qué va a financiar este dinero. Fuertísimas las cartas que vienen para la Argentina para financiar el caos. Lo vemos claro, fíjense que la carta que me toca, ustedes me vieron mezclar, saben perfectamente lo que digo, y se vienen días más difíciles aún de lo que estamos viviendo en la proximidad de las elecciones. O sea, ya vimos lo que pasó en Lomas de Zamora. Bueno, se viene algo peor. Se los digo ahora, ténganlo en cuenta para cuando ocurra, porque después la gente no recuerda las lecturas que hago. Se viene algo peor y se está poniendo dinero para llevar adelante una movida bastante más fuerte que lo que vimos hasta ahora. No sé si se trata de un atentado, se trata de alguna manera de una marcha, de algún tipo de manifestación contra el gobierno. Pero hay algo muy feo acá. Hay financiación de caos. Eso es lo primero que sale en las cartas. Sale como un inicio
del lado del oficialismo, de cambio de ánimos, de que iniciaría de otra manera de cara a estas elecciones que se darían en pocas semanas, y también de las de octubre, ¿no? De la provincia de Buenos Aires, de las de octubre. Voy a mirarlo. Hay una sociedad entre el oficialismo y una parte de la política que se está llevando adelante en estas horas. En estas horas están estas dos cuestiones opuestas. Financiamiento de un cierto caos de parte de la oposición, que lo viene, y no se hagan los tontos. No digan que es la reacción del pueblo, ni nada, porque todo está pago. Basta que los argentinos no son estúpidos, y lo que le digo a la gente acá, porque algunos ni siquiera son peronistas, hacen todo lo contrario que tienen que hacer para obtener puntos en las elecciones. Si algo le hacía falta a Milei para seguir ganando votos, es que le tiren piedras, que vuelvan a las agresiones, que vuelvan al desafío, y que digan que los que desafían son del otro lado. Hace más de 20 y pico de años que gobiernan y ya sabemos cuáles son las técnicas de los K. Así que no vuelvan a eso, no les conviene a ustedes, no les conviene a ustedes, no es buena publicidad recordarle a la gente lo avasallantes y totalitarios que han sido. Acá lo que se ve es esto: financiación del caos, inicio emocional, o sea, con respecto a lo que genera el gobierno, y una sociedad con determinada parte de la política. Eso está trabajando en estas horas. Y el final de esto es las elecciones. Hacer una buena elección para el oficialismo. Esa es, obviamente es obvio que es así, pero bueno, las cartas me indican que esta sociedad que está planeando de alguna manera Milei y su gente, les aseguraría una gran elección en provincia de Buenos Aires. Por lo menos en los papeles lo que se ve acá. Pero recuerden este hecho que va a ocurrir en los próximos días, por desgracia, algún financiamiento con dinero espurio del caos. Se va a tratar de decir: este gobierno no va más, este gobierno cae. Yo se los digo antes, y lo están viendo en esta lectura. Ya se habla de crisis, cuando en realidad la crisis tiene que ver con un ataque a los bancos de parte del gobierno para que no haya, para que los encajes aumenten. Los encajes están en uno de los lugares más altos en la tabla desde el año 93 hoy en día. O sea, no es que sea una mala medida económica, sino que los bancos no quieren que eso les pase. Entonces sueltan dinero en el mercado, y eso está haciendo que las tasas de interés ataquen, no ahora, porque todavía no se está viendo, los números de actividad económica fueron muy buenos, más allá de lo que pueda decir alguien en un comentario: a mí me va mal, el país no se vende nada. Bueno, salen bien los números en muchas de las áreas de la economía. Por lo menos los números globales están bien. En los próximos meses, si esto sigue así, con estas tasas, sí se resentiría todo lo que es el mercado, digamos, del consumo y todo ese tipo de cosas, porque ¿quién va a consumir si puedo poner el dinero a tasa para ganar plata? Estamos con tasa de un 40%. Esto es lo que se ve acá. Yo ahora voy a ir preguntando por algunas de las situaciones que me hicieron en el canal, de preguntas que me hicieron gente que colabora en el canal haciendo preguntas. Pueden hacerlo ustedes también en otras lecturas. Yo voy a leer las preguntas, algunas, las que sean más interesantes, con respeto, ¿no? Así que les vuelvo a recalcar, para que después no digan que no lo dije: se viene una financiación de una situación de caos en Argentina. No sé si va a ser global, lo voy a preguntar. Voy a preguntar si esta situación de caos será a través de algún caso, digamos, de público, ¿no? O sea, en las calles. A ver si esto tiene que ver con una situación de las calles. De la calle, ¿no? De sacar gente a la calle, no sé, saqueos, cualquiera de los artilugios que utiliza la política como para generar caos. Voy a preguntar algo de eso. Sale que tiene que ver con gente, con la parte de lo que es que no hay trabajo principalmente, es lo que se va a apuntar en ese caos. Tiene que ver con cambiar el ánimo de cara a las elecciones. No me contesta, Todo el clima con respecto a las elecciones es fundamental, ya sabido. Contra Milei va a ser ese caos, directamente. Sale el rey de copas, o por lo menos aquel hacia el cual la gente puede sentir empatía. Es contra Milei, es contra el lugar donde está Milei, y contra una mujer, que ya lo sabemos quién es. O sea, va a ser algo peor, faltan audios, faltan cosas, y se está financiando algo muy terrible, va a acompañar una manifestación contra Karina Milei. Además del acto de llamarla coimera, bueno, todo lo que ya saben que ha pasado en estos días. Pero tiene que ver con desarticular
básicamente a través de la emperatriz, o sea que es claramente la figura de Karina Milei, al rey de copas, a quien consideran que emocionalmente está ligado a esta emperatriz, ¿no? De alguna manera, la que están viendo como la que detenta el poder. Yo no creo que sea así, pero bueno, es la visión que hay con respecto a esta articulación de caos. Vendrá algo peor, desgraciadamente. A mí la verdad que todo este tipo de cosas no me gustan. Yo quiero una Argentina que produzca, que salga adelante y no estar con estas payasadas de la política, ¿no? Pero bueno, es lo que hay acá. Así que lo que se ve es eso. Es una nueva cosa mucho más pesada que la coima contra Karina Milei, porque suponen que de esa manera van a desarmar a Javier Milei, según lo que dicen muchos noticieros y mucha gente que informa, para mí bastante en contra, ¿no? Bastante insidiosamente sobre este gobierno. Los medios enseguida, por ejemplo en el tema económico, adjudican que las acciones, todo eso bajó por la coima, no tiene nada que ver, o sea, el tema de los bancos está clarísimo. Y si tiene que ver es un bajísimo porcentaje, todo esto hubiera ocurrido igual, la baja de las acciones de Argentina, porque está faltando liquidez para producir, o sea, porque las tasas son altas, entonces no va a haber producción, es mucho más difícil conseguir créditos, además, si los encajes suben. Eso quiero que lo entiendan, porque es un tema muy importante de la economía. Pero bueno, sé que muchos de ustedes lo saben, yo lo hablo, saben, siempre tengan en cuenta que hablo para gente que por ahí no está informada de eso o no sabe cómo funcionan. Así que lo que tenemos acá es esto, esta situación donde Milei va a ser atacado. ¿Hacia qué va este caos? Hacia la hermana, básicamente. Bueno, voy a preguntar si en el caso de Coimas, que es un caso importante que les interesa, va a tener algún perjuicio Karina Milei. Voy a buscar una cara mayor. Me sale que ella va a hacer un viaje en algún momento, sobre todo. Sale que ella está muy confiada. Fíjense qué raro, ¿no? Sale la reina de copas como con emociones positivas con esto. Esto no solo no va a ser malo para nosotros, sino que va a ser bueno. Esa es la idea que tienen desde el gobierno. Sale un poco de tristeza también de fondo por tener que vivir esto. También una situación de decepción. No quiere pelear directamente en esta situación. Y sale absolutamente que no. Porque me sale la carta del diablo. Y el diablo, y no vengan con que hay el diablo, dice que ella es el diablo. No jueguen al tarotista porque aquel que tira soy yo. Y pregunto por sí o por no. Y cuando sale el diablo, la carta es no. Karina Milei no sufrirá ningún perjuicio con respecto a la causa de coimas. O sea, quiere decir que no se va a proveer, por lo menos desde la justicia, probar absolutamente nada, y hasta diría, según como sale esto, no tiene responsabilidad en lo ocurrido. Así que está muy claro. Eso no lo digo para quedar bien ni nada, sino que me sale claramente en mi lectura. Y sale que además ella cree, va a ser un viaje, yo no sé si en estos próximos días, pero ella cree que es algo que la va a favorecer más allá de la tristeza interna que Karina Milei siente. Eso está muy claro. Pero bueno, van a poner dinero para esto y va directamente sobre Karina Milei. Karina Milei saldrá totalmente inmaculada de toda la situación de las cuales se lo acusa, lo cual puede cambiar el giro de las elecciones. Voy a preguntar, porque la gente igual juzga antes, ¿no? O sea, le dicen coimera, aparecen unos audios y ya la gente enseguida es una coimera, ¿no? O sea, nadie se pone a pensar en nada. Acá me preguntan, bueno, hay alguien que se exprese y dice, yo no creo que ella sea así, o sea, que no sea coimera. Acá me preguntan una cosa que es interesante. Me preguntan si Karina Milei es manejada o es influida por personas poderosas. Me lo pregunta Bianca, que son los que en realidad gobiernan el país, o la gente tiene más poder del país, si tiene influencia sobre ella. Yo voy a sacar carta, voy a buscar una cara mayor. Me sale que hay una cierta convivencia con gente que tiene mayor poder que ella y que de alguna manera tienen influencia en el gobierno del país. Sí, no me sale en este caso que no tenga ese vínculo. Sale el mago, y el mago es una carta que tiene que ver con que las herramientas están dadas para que así sea. O sea, de alguna manera hay ciertas consultas y ciertas referencias con grupos de poder. Eso está muy claro, se lo respondo a Bianca. Vamos a ver acá que me preguntan, alguien me dice si se pueden hacer preguntas. Se pueden hacer preguntas, me interesa saber si Spagnuolo, que sabemos quién es, Spagnuolo fue el hombre de los audios, bueno, hubo una
No voy a contar todo lo que ya vieron en los canales, del tema de Nordelta, de la isla, del golf, ya saben todo, ¿no? De los fueron a ver. Sufrió amenazas. Ahora quieren saber si sufrió amenazas o corre peligro la vida de Spagnuolo, el ex director de Andís, de los laboratorios estos, ¿no? A ver, vamos a ver. Sale que Spagnuolo estaría o se está por ir al exterior. Cuidado si van a hacer las causas judiciales, yo creo que habrán tomado precauciones para que no se fugue, ¿no? Estaba en situación. Sale que él quiere defenderse de esto. Sale que no puede dormir, está terriblemente angustiado. Spagnuolo está en una situación muy difícil. Se ve acá. Igual cree que todo va a salir bien también. Tiene un plan por delante Spagnuolo. No termina acá lo de Spagnuolo. Y sale que no teme por su vida, aunque duda que le puedan hacer algo. Sale la carta de la luna. La carta de la luna tiene que ver con las dudas y tiene que ver con una cierta inestabilidad, no tiene una inestabilidad emocional bastante grande que se puede ver acá, pero está dudoso, o sea, por momentos sospecha, dice, bueno, me pueden llegar a hacer algo. Amenazas directas no sufrió, me sale que no, le contesto a Patito 2381, así que Patito, acá está tu respuesta, no sufrió amenazas, pero él teme que le puedan hacer algo, aunque no hay una idea que le vaya a pasar. No piensan cargárselo, por decirlo de alguna manera. Así que esta es la situación con Spagnuolo. Voy a preguntar, a ver, me preguntan Robertino, venía esperando esta tirada. Me lo pregunta Tararira, sí. Un gran seguidor del canal, Tararira 73. Sí, venía esperando esta tirada, más allá de los temas de las supuestas coimas y el atentado. Me gustaría ver cómo salen las tendencias para las elecciones. Bueno, vamos a ver eso después. Ahora después Tararira te lo contesto, porque quiero seguir un orden de lo que estamos viendo de los casos de corrupción. Yo lo único que preguntaría es cuál es el rol de Karina y cuál es el grado de conocimiento de Javier. Bueno, vamos a ver si Javier Milei está en conocimiento de algunas acciones que ejecuta Karina. Vamos a preguntar por sí o por no. Sabe que de alguna manera sí, pareciera. Algunas cosas las sufre mucho Javier. Hay un vínculo entre ellos que no sale a la luz, pero bueno, Karina sufre mucho cuando lo atacan a él y Javier cuando atacan a Karina, obviamente. Está acá. Ahí sobre la abundancia, sobre la cantidad de dinero. A veces hay cosas que desconoces, como me sale acá, no me responden. Tema de pérdida laboral, tema de separación de algunas cosas. Sabe que si va a tener que tapar esta carta porque tiene algunos temas de copyright. Es la estrella. Así que lo que me pregunta es si Javier sabe. Sí, Javier sabe de los cambios. O sea, no es que Javier esté al tanto, Javier Milei, de todo lo que tiene que hacer Karina, pero sí lo informan cuando cambian algo. Lo que sí hubo como algún tipo de rispidez ahí es que Milei le habría dicho a Karina, mirá, yo no tengo problema en lo que hagan, pero cuando vayan a hacer un cambio avísenme, porque no puede ser que yo no lo sepa. Esa es una de las aclaraciones que se hizo, más pensando, ustedes imaginen que realmente, ¿no? Razonando un poco, hay que ser muy tonto, y no creo que lo sean, por algo más allá de lo que lo subestimen en los canales de televisión y diversos columnistas. No llegaron a la presidencia, casi destruyeron una dualidad política que había en la Argentina y un montón de cosas siendo tontos. Esa gente igual como que dice, no, Javier Milei tiene la emocionalidad de un chico de 11 años. Bueno, da la casualidad que ese chico de 11 años, si es así, qué mal habla de toda la política argentina y de lo malos que son, ¿no? Porque perder con un tipo así, la verdad, es muy gracioso, ¿no? O sea, la verdad que no es gracioso justamente. O sea, si realmente quieren hablar así de Javier Milei, es una vergüenza. Les pintó la cara a todos, Les pintó la cara a todos. O sea que así, y sobre todo hay muchos jóvenes que todavía creen en Javier Milei, más allá de que la gente grande no cree en nada, porque tiene un montón de años acumulados en este país que siempre nos defraudó a todos, y no me quito yo de ese lugar. Así que eso es lo que hay acá. Javier Milei sí está enterado de los cambios. Obviamente no puede estar manejando todo el tipo. Eso es lo que me preguntaba de alguna manera. Quiero ver el nombre de la persona. El grado de conocimiento me lo preguntaba Joaquín Mans 2578. Así que yo lo tengo con los números, me vuelven loco, chicos. El otro día terminé diciendo un personaje de los Simpsons. Yo no sabía quién era, pensé en el nombre de la persona. Bueno, vamos a ver entonces ahora las repercusiones. Primero me pregunta Nico Alessandro Bruni, de 7435,
cómo va a repercutir este presunto caso de corrupción en la economía. Yo ya un poco les dije, la economía ya viene con problemas porque Milei está desatando una especie de guerra contra los bancos a partir de los encajes. Pero vamos a ver si esto va a traer algún tipo de repercusión. Sí, pero no va a tener una repercusión, digamos, definitiva. Va a ser el juicio. Es una carta que justamente habla un poco de lo que se hablaba en el gobierno. El juicio final tiene mucho que ver también con eso que se habla de poner la cruz en el cajón del kirchnerismo, de nunca más, y todo eso. Esta es una especie de final de historia donde cada uno sale a ser juzgado por sus actos, donde la luz iluminará todo para que se vea y para que sea juzgado por Dios. O sea, no estamos hablando de nosotros ni de los votantes, ¿no? Pero lo que se ve es que este tipo de caso de corrupción en la economía va a hacer que se vea todo con más claridad. No va a tener una gran repercusión en cuanto a los números, pero sí en cuanto a que se sepa quién es quién en la economía argentina. Eso es lo que hay acá. Yo lo que voy a preguntar, que no me hicieron la pregunta, es si el gobierno está preparando algún tipo de medida también antes de las elecciones con respecto a estos temas. Porque hasta ahora no se ha visto una contraofensiva o una explicación o algo de parte del gobierno. Sale que hay un mensaje preparado y sale que absolutamente sí. Está el hierofante, aparte el hierofante obviamente representa al presidente y lo representa desde un lugar de ascendiente sobre el pueblo a través de la carta del hierofante. O sea, va a haber un mensaje muy claro de Javier Milei en los próximos días con respecto a todo esto y con ciertas pruebas y ciertas cuestiones para que el pueblo esté enterado. Así que eso es lo que se ve acá. No va a tener repercusión en la economía, le contesto a Nicolás. Ya les digo, lo de los bancos es muy importante. El que no lo sepa que averigüe, no tienen por qué llevarse por lo que digo yo, pero ya saben que decirle a los bancos que tengan determinados encajes es complicado para esta economía, sobre todo después que están acostumbrados a que les regalen bonos, ¿no? Bueno, los bancos les regalan bonos para que los tengan más baratos y después le cobren un interés a ustedes. Venían esperando esta tirada. Bueno, vamos a preguntar si el atentado que hubo ayer, por llamarlo de alguna manera, el apedreo en Lomas de Zamora de Milei, la situación un poco de ver al profe Espere en la moto, ¿no?, que se ha bromeado un poco en internet, a ver si eso va a tener repercusión con respecto a las elecciones que vienen en Provincia de Buenos Aires. Me sale que no. Son todos hechos que no tienen nada que ver, no va a tener una repercusión a favor de Milei eso tampoco. Ninguna de las operitas que hacen ni un lado ni el otro parecen tener repercusión. La muerte, la gente ya no es tonta, no come vidrio ni de un lado ni del otro, chicos. Sépanlo, No va a tener ninguna repercusión, pero la gente insiste, pues está la carta de la muerte, en un cambio. Que es lo mismo que pasó en las elecciones y lo mismo que de alguna manera estamos esperando todos. Más allá del sacrificio económico y laboral que hacemos los argentinos todos los días cuando nos levantamos. Bueno, a ver si hay alguna pregunta más. Y voy a ir, si no, a lo que me pregunta acá mi amigo Tararira, que dice cómo salen las tendencias para las elecciones. Bueno, por último, antes de terminar esta lectura, que realmente creo que es muy interesante para cualquiera que mire el canal, les pido por favor respeto si van a discutir con otras personas. Quiero ver la tendencia para las elecciones, así lo voy a preguntar directamente. ¿Tiene alguna posibilidad, según la tendencia dominante, que es lo que mide el tarot de este momento, el oficialismo de ganar en Provincia de Buenos Aires, a pesar de los fraudes, todo lo que puede pasar? Sale que tiene influencia del exterior, este gobierno está muy unido al exterior, y sale absolutamente sí. El Sol es una carta muy positiva, sorpresa en Provincia de Buenos Aires, Milei arrasa. Eso es lo que me sale a mí. Muchas gracias, tengan un excelente día.